En este video te contaremos algunas buenas y malas noticias sobre la variante Omicron con base en los datos que hasta ahora se conocen. Vamos a comenzar por las buenas noticias. Según estudios preliminares publicados en Reino Unido y Sudáfrica, la ola de infecciones por Omicron parece reportar, en proporción, menos casos graves. Estos estudios, que están aún bajo revisión, se basan en algunos pocos casos, pero la evidencia inicial sugiere que menos personas necesitan ser hospitalizadas en comparación con otras variantes. En Sudáfrica se notifica un 65% menos de hospitalizaciones, en Escocia un 60% y en Inglaterra un 40% menos. En el caso de Escocia hay pocas hospitalizaciones de ancianos o personas con condiciones de riesgo. Jim McManaming, director a cargo de la situación de COVID en el sistema de salud público escocés, describió estos resultados preliminares como buenas noticias, pero advirtió que es importante no precipitarse porque, después de todo, Omicron se está extendiendo increíblemente rápido y la acumulación de casos podría anular esta aparente ventaja de causar una enfermedad menos grave. Otra buena noticia es que el análisis publicado por el Imperial College de Londres sugiere que las mutaciones de Omicron la hicieron más leve que la variante Delta. Los autores del análisis dijeron que las probabilidades de que una persona infectada necesite hospitalización son 11% menores con Omicron que con Delta en el caso de personas sin inmunidad previa. Este estudio del Imperial College también analizó el impacto de Omicron en personas con algún grado de inmunidad, ya sea por haber pasado la enfermedad o por estar vacunado. Según los científicos, la probabilidad de necesitar servicios de emergencia es de entre 25 a 30% menor con Omicron, y la probabilidad de hospitalización por más de un día se reduce en un 40%. Entre tanto, en Sudáfrica, el lugar donde se detectó la variante Omicron por primera vez en noviembre de 2021, los datos de un estudio publicado al final de diciembre apuntan a que los pacientes eran entre 70% y 80% menos propensos a la hospitalización. Los autores de esta investigación dicen que esta aparente reducción en la severidad de la COVID se puede explicar por dos factores combinados. Por un lado, las características de la variante Omicron y por otro, los altos niveles de inmunidad en la población debido a la vacunación e infecciones previas. Otro dato alentador es que Omicron infecta menos a las células pulmonares. Un estudio de la Universidad de Hong Kong sugiere que la variante es eficiente a la hora de infectar las vías respiratorias, pero no tanto al momento de ingresar en los tejidos profundos de los pulmones, algo que causaría más daño. Otra buena noticia que viene desde Sudáfrica es que la ola de contagios ha comenzado a disminuir. El 16 de diciembre las infecciones se dispararon hacia las 23.000 diarias. Pero desde ese 16 de diciembre el número de infecciones diarias se ha desplomado en Sudáfrica y solo en 10 días se registraron menos de 15.000 casos. Las autoridades de ese país, sin embargo, advierten que las razones de esa disminución aún no se comprenden totalmente y que estos resultados no pueden extrapolarse directamente a otros países. Ese patrón de disminución de casos también se está registrando en otros países como Noruega, Holanda, Bélgica, Alemania y Austria. Y otra buena noticia es que además de las vacunas, existen fármacos aprobados que son efectivos contra la nueva variante según estudios preliminares de sus fabricantes. Por ejemplo, el Paxlovid, un antiviral oral desarrollado por Pfizer que disminuye el COVID grave en más de un 90%, funciona contra Omicron. También son alentadores los resultados in vitro de Remdesivir, otro antiviral que reduce en 87% el riesgo de hospitalización o muerte en pacientes con COVID. Ahora vamos con las noticias no tan alentadoras. Los estudios realizados en Sudáfrica también sugieren que el desarrollo de la enfermedad entre los pocos pacientes que fueron hospitalizados con Omicron fue el mismo que el de los pacientes infectados por otras variantes. En otras palabras, la enfermedad sí puede volverse bastante grave. Y esto es algo que preocupa a los científicos, que temen que una gran cantidad de infecciones terminen sobrecargando los hospitales y perjudicando la calidad de la atención que se le brinda a muchas personas. Por ejemplo, en Reino Unido se han registrado más de 100.000 casos diarios de COVID desde el 22 de diciembre, un récord desde que inició la pandemia. Y en el caso de una variante como Omicron que se propaga con tanta facilidad, generando récords de infecciones, este número de hospitalizaciones y muertes puede llegar a ser grande. Por eso Peter Openshaw, también científico del Imperial College, dijo a la BBC que todos estos estudios preliminares no se pueden asumir como si Omicron hubiese transformado a la COVID en un resfriado común. Según Openshaw, esta sería una interpretación equivocada. Por ahora lo que sí es cierto es que las vacunas, las dosis de refuerzo, los medicamentos aprobados y, no menos importante, nuestras acciones individuales como el uso de la mascarilla han demostrado ser efectivas para disminuir el riesgo de contagiarnos o de desarrollar una enfermedad grave.